El sistema educativo boliviano ha experimentado profundas transformaciones a lo largo del siglo XIX, XX y XXI, a través de las diversas reformas que han buscado modernizar y adaptar la educación a las necesidades sociales, políticas y económicas del país. En este documental nosotros vamos a analizar de una manera comparativa y exhaustiva tres reformas fundamentales que marcaron la evolución del sistema educativo boliviano. La reforma liberal, que es de 1899 a 1920, la reforma nacionalista de 1955 a 1964 y por último la reforma neoliberal de 1994 a 2004. Cada una de estas reformas no solo transformó la estructura educativa del país, sino que también redefinió el concepto de ciudadanía y el papel de Estado en la educación nacional. La importancia del estudio de estas reformas radica en que presentan momentos históricos cruciales, donde convergen factores políticos, económicos, sociales y culturales, que determinaron el rumbo de la educación boliviana y que en estas transformaciones educativas han sido fundamentales en la construcción de la identidad nacional y la formación de diferentes tipos de ciudadanía, según los proyectos políticos de cada época. Para empezar, tenemos la reforma educativa liberal, data de 1899 hasta 1920. Primero vamos a ver los antecedentes. La reforma educativa liberal se desarrolló en un contexto histórico complejo, marcado por el ascenso del Partido Liberal al poder tras la Revolución Federal de 1999 y la consolidación de un modelo económico basado en la explotación de recursos naturales, particularmente el estaño. Los gobiernos liberales pudieron volver los ojos a la realidad de la nación boliviana, sumida en la pobreza casi absoluta. Después de superar la situación de incertidumbre con el Brasil en el Acre de 1903 y con Chile en el litoral de 1904. El país enfrentaba serios desafíos educativos heredados del periodo colonial y republicano temprano. La educación se caracterizaba por ser elitista, restringida a las clases altas urbanas, con métodos pedagógicos obsoletos y una formación docente prácticamente inexistente. La mayoría de la población, especialmente indígena y campesina, permanecía excluida del sistema educativo formal. Los precursores y la preparación de la reforma. La reforma comenzó con acciones preparatorias desde 1907, con envío de becarios a Chile para graduarse de maestros y la llegada de una primera misión chilena. Esta fase preparatoria fue fundamental para establecer los fundamentos técnicos y pedagógicos que posteriormente desarrollaría la misión belga. Los intelectuales liberales bolivianos de la época, influenciados por las corrientes positivistas europeas y las experiencias educativas de países como Argentina y Chile, comprendían que la modernización del país requería una transformación radical del sistema educativo. Figuras como Daniel Sánchez Bustamante y Franz Tamayo comenzaron a plantear la necesidad de una educación nacional que respondiera a las características específicas de la sociedad boliviana. La misión belga y George Ruma. El momento más significativo de la reforma liberal fue la fundación el 6 de junio de 1909 de la Escuela Normal de Profesores en la ciudad de Sucre, a cargo del pedagogo belga Georges Ruma. Ruma hizo grandes aportes a la educación en Bolivia. Fundó la primera escuela normalista del país en el periodo de 1904 a 1917. Tuvo como alumno a Elizardo Pérez, quien posteriormente se convertiría en una figura clave para la educación boliviana. La concepción educativa para Bolivia propuesta por Georges Ruma en 1909 a 1912 es una educación pragmática, científica, activa, coeducativa, que integra, es estética y laica, de fundamento político
Esta visión integral de la educación representaba una ruptura radical con los métodos tradicionales de enseñanza, basados en la memorización y el autoritarismo pedagógico. Bueno, en sí las características pedagógicas de esta reforma, uno era la educación científica y pragmática. Se enfatizó la enseñanza de ciencias naturales y la aplicación práctica del conocimiento, alejándose del modelo clásico basado exclusivamente en humanidades. También se dio la coeducación. Por primera vez se planteó la educación conjunta de hombres y mujeres, aunque esta medida encontró resistencias significativas en la sociedad conservadora de la época. Luego tenemos la educación activa. Se promovió la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, incorporando actividades prácticas, experimentos y trabajo manual. Luego también tenemos una formación integral. La educación no se limitaba a la transmisión de conocimientos, sino que incluía la información física, estética y moral de los estudiantes. En su estructura organizacional del sistema tenemos que la reforma liberal estableció una estructura educativa que incluía 1. La educación primaria elemental, de 4 años de duración, destinada a proporcionar conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética. Luego tenemos la educación primaria superior, de 2 años adicionales, con un currículo más amplio que incluye ciencias naturales, geografía e historia. Luego tenemos la educación secundaria, que se dividía en 2 ciclos, con énfasis en la preparación para la educación superior, y la educación normal, para la formación de maestros, constituyéndose en el pilar fundamental de esta reforma. Luego tenemos la formación docente, que en esta reforma liberal se introdujo un nuevo enfoque educativo de unos 24 profesionales extranjeros y bolivianos que modernizó la educación, fundándose el 6 de junio de 1909 la Escuela Normal Maestros de Sucre, donde se prepararon los primeros profesores que se llamaron normalistas. La formación docente se estructuró con currículo que incluía pedagogía teórica y práctica, psicología infantil, metodología de la enseñanza, conocimientos específicos de las materias a enseñar y la práctica docente supervisada. Los egresados de las escuelas normales, conocidos como normalistas, se convirtieron en los agentes de cambio del sistema educativo, llevando las nuevas metodologías a todo el territorio nacional. Bueno, el impacto social y las limitaciones que ha tenido esta reforma liberal son las siguientes, ya que a pesar de sus innovaciones pedagógicas, la reforma liberal mantuvo un carácter elitista y urbano. Su principal objetivo era formar la clase media profesional necesaria para el desarrollo del modelo económico liberal, pero no logró democratizar efectivamente el acceso a la educación para la mayoría de las personas normales o personas populares, especialmente para la población indígena y campesina. La reforma liberal enfrentó resistencias de sectores conservadores que veían en los cambios propuestos una amenaza a los valores tradicionales y religiosos. La introducción de la coeducación y la educación laica generó controversias significativas en una sociedad ya profundamente católica. Y el legado que nos deja esto, en sí lo más significativo, es la profesionalización de la docencia y el establecimiento de bases institucionales sólidas para el sistema educativo nacional. Los principios pedagógicos introducidos por Roma influyeron en generaciones posteriores de educadores bolivianos. Hola, buenas tardes. Hoy día nos encontramos en la Universidad Tecnológica Boliviana, que está cerca de la UPEA. Aquí nos encontramos con un estudiante de la universidad. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Nicolás, ¿Qué carrera estás estudiando y en qué año vas? primer año Comercio Internacional. ¿Qué te parece tu carrera? ¿Cómo? ¿Qué te parece tu carrera? Muy buena, es para exteriores y compras en el exterior, sobre el control y seguimiento